Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Josefina, el gran amor de Napoleón Bonaparte? ¿Sabíais que antes de convertirse en emperatriz estuvo a punto de perder la cabeza en la guillotina como la reina María Antonieta? La bruja, a quien atribuían poderes adivinatorios en Martinica, le tomó la mano izquierda a la niña e inspeccionó su palma cuidadosamente antes de dictar sentencia. Tú tendrás 2 matrimonios, niña. El primero será un matrimonio infeliz. Veo sangre. Te quedarás viuda. Después te casarás con un hombre moreno de pequeña fortuna que cubrirá el mundo con su gloria. Te convertirás en más que una reina, pero no morirás feliz porque extrañarás la agradable y sencilla vida que hoy tienes en Martinica. A saber cómo fue la conversación, si es que alguna vez de verdad se produjo, porque hay diferentes versiones de esta historia con visos de leyenda. Llegó a aparecer publicada en un periódico de París en mayo de 1797, mucho antes de que Josefina recibiera el título de emperatriz, y ella misma contaba la anécdota. Pero, ¿cómo llegó esta joven criolla a convertirse en emperatriz de los franceses? Marie-Joseph Rose Taché de la Paillerie nació el 23 de junio de 1763 en la plantación de azúcar que sus padres, Joseph Gaspard y Rose Claire, poseían en Trois-Îlets, comuna de Martinica situada unos 30 kilómetros al sur de la capital. Así que como su futuro segundo marido, Napoleón Bonaparte, vino a este mundo en una isla, aunque ella en las Antillas Menores, en el Caribe, y él 6 años más tarde en Córcega, en el Mediterráneo. Josefina, a quien en realidad todos llamaban Rose, hasta que conoció a Napoleón, fue la mayor de 3 hermanas. Catherine Désirée, que nació un año después que ella, y Marie-Françoise, 3 años menor. Los orígenes de su familia paterna, los Taché de la Paillerie, se remontaban a la nobleza rural de Francia, pero en Martinica no poseían riquezas, mientras que la familia materna, los Berger de Sanois, también franceses de ascendencia noble, podían presumir de ser uno de los linajes más antiguos de Martinica. Gracias a su mujer, Joseph Gaspard, pudo conseguir la plantación que poseían. Cuando la niña solo tenía 3 años, un huracán arrasó la casa familiar y causó en la propiedad múltiples destrozos de los que no llegaron a recuperarse. De hecho, los Taché tuvieron que remodelar el edificio donde fabricaban el azúcar, la sucrerie, para poder alojarse allí. Por cierto, ese azúcar lo producían con mano de obra esclava. Al parecer era su madre, Rose Claire, quien llevaba las riendas de la plantación, pero pese a sus esfuerzos, tras aquel huracán, los apuros económicos de la familia siempre fueron constantes. Que sus padres fueran propietarios de una fábrica de azúcar no les vino demasiado bien a los dientes de Josefina. Al parecer tenía la costumbre de comer jarabe de caña de azúcar y eso le provocó unos problemas dentales que ya de adulta le hicieron exhibir una media sonrisa para ocultar el interior de su boca. Con 10 años, tras recuperarse de la viruela, los padres enviaron a la niña junto a su hermana Catherine Désirée a la capital de la isla, que entonces se llamaba Fort Royal y hoy recibe el nombre de Fort de France, para cursar estudios en el Colegio de las Damas de la Providencia. Allí aprendió a escribir, leer, bailar y bordar. Terminó de estudiar con 14 años, en 1777. Le gustaba mucho la música, así que aprendió a tocar un poco la guitarra y también cantaba. Pero antes de continuar con la historia de Josefina, vamos a hablaros de una tía suya por parte de padre, que sería determinante para el futuro de nuestra protagonista. Esta mujer se llamaba Marie-Euphémie Désirée Taché de la Paillerie y era hermana de Joseph Gaspard. Resulta que en 1757, 6 años antes del nacimiento de su sobrina,
cuando Marie-Euphémie Désirée tenía 18 años, llegó a Martinica François de Beauharnais, 25 años mayor que ella, para ocupar el cargo de gobernador y teniente general de las islas de Barlovento, y entablaron una amistad, hasta el punto de que ella fue en 1760 la madrina del tercer hijo del gobernador y su esposa Henriette, nacido en Fort Royal y bautizado con el nombre de Alexandre, quien será muy importante en esta historia. Esa amistad entre la tía de Josefina y el gobernador concluyó en una aventura extraconyugal. Beauharnais le buscó un marido de buena posición a su amante y así Marie-Euphémie Désirée se convirtió en Madame Renaudin, aunque no tardó en separarse de su marido. 16 años más tarde, en 1777, la tía de Josefina, Madame Renaudin, vivía en París con el marqués de Beauharnais, ya viudo desde hacía 10 años, y empezó a planear el matrimonio de alguna de sus sobrinas con su ahijado Alexandre, quien, cuando se casara, heredaría una importante fortuna de su difunta madre. El joven Alexandre de Beauharnais tenía 17 años y había iniciado una carrera militar. Era subteniente en un regimiento de infantería. En un principio, la elegida como futura esposa del joven fue Catherine Désirée, de 13 años, la segunda de las hermanas Taché, simplemente porque la familia del novio prefería que la prometida se llevara algún año más con Alexandre para que éste pudiera imponer su autoridad sobre ella con mayor facilidad. La propuesta fue bien recibida por los padres de la joven, más aún cuando se les dijo que no era necesaria una dote porque Alexandre iba a contar tras su matrimonio con unos cuantiosos ingresos. Como sabemos, la situación económica de los Taché no era precisamente boyante, aunque Joseph Gaspard sí prometió proporcionar a su hija una renta anual de 5.000 libras, una cantidad que hoy equivaldría aproximadamente a 60.000 euros. Sin embargo, durante las negociaciones para concertar el matrimonio, Catherine Désirée falleció de tuberculosis. Tras su muerte, Joseph Gaspard ofreció casar en su lugar a otra de sus hijas. Y no fue Josefina, sino Marie-Françoise, que solo tenía 11 años y medio. Pero su madre, Rose-Claire, se opuso porque era demasiado pequeña para separarse de la familia, de modo que, ahora sí, a la tercera bala vencida, fue el nombre de la primogénita Josefina, de 14 años, el que se puso sobre la mesa. Curiosamente, con anterioridad a todas estas negociaciones, ella ya le había pedido a su padre viajar a Francia, lo que nos da la idea de una joven que, al contrario que su madre, no era la típica dama criolla que se resistía a abandonar las islas, sino una mujer con ganas de conocer el mundo. Así que es posible, aunque no contamos con cartas que lo demuestren, que acogiera con cierta ilusión la idea de este matrimonio, porque además, en la casa que la guardaba al otro lado del Atlántico, iba a encontrarse con su tía, Madame Renaudin, quien la cuidaría y le haría las cosas más fáciles en su nueva vida de casada en un lugar desconocido para ella, al otro lado del Atlántico. El marqués y Madame Renaudin querían que la boda se celebrara lo antes posible, ya que pese a su corta edad, Alexandre arrastraba un historial de relaciones amorosas que además eran vox populi. Su amante más importante había sido Madame de Lompré, 11 años mayor que él, una mujer casada con un oficial de la marina de quien volveremos a hablar. Por cierto, que Alexandre no se cortaba a la hora de compartir confidencias de sus aventuras amorosas con su madrina. Así, en una carta que reproduce el historiador Ernest John Knapton en su biografía sobre Josefina, el joven le escribió a Madame Renaudin: «Perdona a tu ahijado si termina esta carta tan pronto, pero 2 caras bonitas están en un rincón de la habitación, reprochándole que se preocupe por otra cosa que no sean ellas, y le están gastando 1000 bromas. Perdóname, querida madrina, pero sus lindos ojos son mi excusa». La boda de Josefina y Alexandre
Tardó un par de años en celebrarse porque Joseph Gaspard había estado muy enfermo, lo que le había imposibilitado viajar a Francia con su hija. Y además tampoco le había resultado fácil encontrar pasaje para cruzar el Atlántico, por motivos económicos y porque desde 1778, en el marco de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, Francia luchaba al lado de las 13 colonias británicas contra Inglaterra, y los mares se habían vuelto peligrosos de transitar. De hecho, el barco en el que padre e hija viajaron a Europa en el otoño de 1779 navegó escoltado por una fragata. La boda de Josefina con Alexandre de Beauharnais se celebró en diciembre de ese mismo año en la iglesia parroquial de Noisy-le-Grand, muy cerca de París. Allí Madame Renaudot tenía una casa de campo que regaló a la joven pareja. Josefina debió de sentirse bastante sola en un día tan importante porque su padre no pudo estar presente debido a su delicada salud. La novia tenía 16 años y el novio 19, y a esa corta edad eran los flamantes vizcondes de Beauharnais. Por cierto, que apenas un año antes un niño de tan solo 9 años, pobre pero perteneciente a la baja nobleza de Córcega, viajaba por primera vez junto a su padre a Francia para cursar estudios militares con una beca del rey galo. Por supuesto, nos referimos a Napoleón Bonaparte. Pero regresemos con Josefina y su primer esposo. La pareja se instaló en París junto al suegro y la tía de Josefina. También su padre, Joseph Gaspard, se quedó en la casa como invitado. La joven de 16 años gozaba de una situación económica holgada. Podía disponer de ropas caras y elegantes, de joyas, pero no era feliz. Había dejado atrás la cálida vida que tenía en Martinica, y París era una ciudad desconocida para ella, en la que estaba rodeada de personas mayores poco interesadas en las relaciones sociales. ¿Y qué hay de su joven y apuesto esposo? No podía contar con él porque se ausentaba a menudo, era capitán y muchas veces se encontraba con su regimiento. Además, la pareja tuvo problemas desde el principio. Alexandre, formado en las aristocráticas escuelas de Francia y en entornos sociales exquisitos, junto a su hermano mayor, François, le reprochaba a su esposa la escasa y sencilla formación que tenía. No intuía que con el paso de los años, aquella joven inexperta se convertiría en una mujer sofisticada, carismática, compleja y elegante, que haría alarde de una incomparable habilidad social en los salones de París. Alexandre la instó a refinarse tomando clases de arpa, leyendo textos de historia, pero tras quedarse embarazada, Josefina dejó esas lecturas. Cuando nació el primer hijo de la pareja, Eugène, en septiembre de 1781, la relación conyugal mejoró, pero solo durante unas semanas. Enseguida él se marchó a Italia y no regresó hasta julio del año siguiente. Por entonces el marqués, el suegro de Josefina, y su tía se mudaron de casa y su padre, Joseph Gaspard, regresó a Martinica, de modo que por primera vez pudo sentirse señora de su casa. Sin embargo, cuando estaba embarazada de pocos meses de su segundo hijo, que sería una niña, Alexandre decidió emprender un viaje a Martinica con el objetivo de ofrecer sus servicios al marqués de Bouillé, gobernador de las islas de Barlovento, como ayudante de campo, ya que Francia, como hemos dicho, apoyaba a las colonias norteamericanas en su lucha contra los británicos, y en ese entorno veía posibilidades de medrar. Alexandre regresaba así a la isla que lo había visto nacer y en la que vivió hasta los 5 años. Ahora tenía 23. Por cierto, que compartió aquel viaje que realizó en el invierno de 1782 con alguien a quien conocía muy bien. ¿Os acordáis de Madame de Lompré, la amante más importante que había tenido Alexandre antes de casarse? Ahora era viuda y no se sabe si el viaje lo hicieron juntos de forma premeditada o fue una casualidad que se encontraran en el mismo barco, que se llamaba Venus. El caso es que en Fort Royal fueron de nuevo amantes. En abril de 1783, Josefina dio a luz a su segundo hijo, una niña a la que llamó Hortense. Para entonces la pareja
apenas se escribía cartas, solo él las enviaba de vez en cuando y para echarle en cara que no obtenía respuesta de Josefina. Ella, por su parte, guardaba silencio, probablemente porque le habían llegado noticias del comportamiento infiel de su marido en Martinica, y no solo con Madame de Lompré. Según cuenta Napton en su biografía sobre Josefina, cuando en junio de ese año una ayuda de cámara de la familia Beauharnais, que debía viajar a Martinica, se puso en contacto con la doncella de Josefina para ofrecerse a llevarle cartas a Alexandre, la doncella le dijo que la familia, o sea, Josefina, andaba demasiado atareada yendo a bailes y cenas. Podéis imaginar la reacción de Alexandre. Entre eso y que Madame de Lompré intentó convencerlo de que Hortense no era hija suya, sino el fruto de una infidelidad de su esposa, el vizconde no tardó en decidir que tras 4 años de matrimonio deseaba separarse de Josefina. Así que con la intención de presentar un caso sólido ante las autoridades francesas, intentó buscarle a la joven trapos sucios en la tierra que la había visto nacer, pese a que ella se había marchado de Martinica con solo 16 años. Según él, los encontró y se los echó en cara a Josefina en 2 cartas muy duras que le envió en el verano de 1783. En una de ellas aseguraba que la joven, en vísperas de su partida a Francia para casarse, había tenido un amante que, para satisfacer sus deseos, se había garantizado la colaboración y el silencio de no pocas personas en la isla. La insultó en aquella misiva y le dijo que era una deshonra para su familia. Y no terminó ahí la cosa, se atrevió a asegurar que su hija Hortense era ilegítima. Eso sí, prometió que la niña nunca sabría que era el fruto de una relación adúltera de su madre y exigió a Josefina que abandonara el hogar conyugal e ingresara en un convento. Por su parte, él había previsto regresar de inmediato a Francia. ¿Y quién creéis que fue la intermediaria que hizo llegar esa carta al domicilio de Josefina? Ni más ni menos que Madame de Lompré, aunque su relación con Alexandre ya estaba entonces de capa caída. De hecho, ella tenía una nueva relación con un irlandés, Arthur Dillon, con quien contrajo matrimonio poco después. En un primer momento, Josefina, pese a las amenazas de su marido, permaneció en el domicilio conyugal porque no solo contaba con el apoyo de los suyos, sus padres incluso le pidieron que abandonara Francia y regresara a Martinica con ellos, sino también con el de su familia política, su suegro, su cuñado, su cuñada y por supuesto su tía, Madame Renaudin. Todos ellos intentaron sin éxito que Alexandre se retractara e hiciera las paces con su esposa. Al final, Josefina aceptó la petición de su esposo de ingresar en un convento. Bueno, lo que hizo fue alquilar unas elegantes dependencias en la abadía de Pantemont, en la propia ciudad de París, y desde allí, a sus 20 años, orquestó una demanda judicial contra su esposo. Su hijo, Eugène, la acompañó, mientras que la pequeña Hortense se quedó al cuidado de una niñera en Noisy-le-Grand, la casa que les había regalado su tía. Y por cierto, Alexandre, en cuanto regresó de Martinica, acudió a visitar a la niña y le llevó regalos, así que no parece que tuviera tantas dudas sobre su paternidad. En cuanto a la demanda presentada por Josefina contra él, se presentaron como pruebas las cartas en las que el marido la calumniaba y la criolla se defendió de las acusaciones de adulterio. Asimismo, contraatacó al vizconde, puso de manifiesto su gran disipación en alusión a sus infidelidades y sus continuas ausencias. Según ella, de los 4 años de matrimonio apenas si pasaron juntos 10 meses en total. Con su denuncia, lo que Josefina reclamaba era una separación legal. Ganó el caso en febrero de 1784. Sin embargo, la situación económica de nuestra protagonista empezó a tornarse delicada, porque también estaba en apuros financieros su todavía esposo, que incluso llegó a pedir a las autoridades que hicieran pagar a su padre, el marqués, las deudas que él acumulaba porque su progenitor no había sido puntual en los ingresos que debía ir haciéndole por la herencia de su difunta madre. Y en 1785, al problema económico de Josefina se unió otro mayor,
Alexandre le arrebató su hijo Eugène de 3 años. Ella no se quedó con los brazos cruzados, volvió a denunciarle. Finalmente llegaron a un acuerdo gracias a la mediación de Madame Renaudin, como sabéis, madrina de él y tía de ella. Alexandre reconoció que aquellas 2 cartas tan duras que le había escrito a su esposa 2 años antes habían sido fruto de las pasiones y la ira de la juventud. Y ambos acordaron que los 2 hijos se quedaran con Josefina, aunque el niño, Eugène, se iría a vivir con su padre en cuanto cumpliera los 5 años y a partir de entonces visitaría cada verano a su madre. En ese mismo año de 1785, en septiembre, Napoleón Bonaparte, que entonces tenía 16 años, aprobó su examen de fin de estudios y empezó a servir como subteniente en una guarnición en el sureste de Francia. Allí conoció a la que se considera su primer amor, la señorita Caroline du Colombier. Siempre la recordó con cariño, pero sus caminos se separaron y la joven terminó casada con un caballero mucho mayor que ella, pero de mejor estatus social que el que entonces tenía el joven militar Corso. Pero volvamos con Josefina. A la edad de 22 años abandonó el convento de Pantemont. Era libre para vivir donde quisiera y aunque estaba separada conservaba el glamuroso título de vizcondesa. Además, el acuerdo con su esposo la había dejado en una buena posición económica, al menos sobre el papel, con unas 11.000 libras anuales, incluidas las 5.000 que su padre le había prometido cuando se casó. Josefina se marchó de París y eligió establecerse en la localidad de Fontainebleau, junto a su tía, su suegro el marqués y sus 2 hijos. Da la impresión de que Alexandre y Josefina empezaron a llevarse un poco mejor. Se escribían a menudo para hablar de los progresos de sus 2 hijos. A los 5 años, como se había estipulado, Eugène se marchó con su padre. Sin embargo, no en pocas ocasiones él se retrasaba en el pago de la pensión a Josefina, y eso unido a que Joseph Gaspard tampoco podía aportar todo lo prometido a su hija por las dificultades financieras de la propia familia en Martinica, la dejaba a ella en una situación precaria que además se complicaba por los problemas económicos del suegro, el marqués de Beauharnais, que había visto mermados sus ingresos anuales. Dado el estado de sus cuentas y aunque había empezado a trabar conexiones sociales importantes en Fontainebleau, en el verano de 1788, después de casi una década lejos de su tierra, Josefina decidió viajar acompañada de su hija, que ya tenía 5 años, a Martinica. Allí su padre y su hermana, Marie-Françoise, se encontraban muy enfermos. Josefina y Hortense permanecieron en la isla 2 años. Si estáis pendientes de las fechas, os habréis dado cuenta. Efectivamente, Josefina se perdió el inicio de la Revolución Francesa, que estalló el 14 de julio de 1789 con el asalto a la Bastilla. Por cierto, años más tarde surgirían rumores sobre que Josefina en esta época había tenido 2 hijas ilegítimas, una en Francia, bautizada con el nombre de Marie Adélaïde d'Antigny, apellido de sus padres adoptivos, y otra, Marie-Joséphine Benaguet, nacida ya en Martinica, y que habría sido la razón, siempre según esos rumores, del viaje de Josefina a su tierra natal para ocultar el embarazo. Y en ambos casos es cierto que Josefina veló por el futuro de estas niñas, pero en realidad es mucho más probable que la primera de las pequeñas fuera el fruto de una relación de Alexandre con una mujer casada que, al igual que él, no quiso saber nada del bebé. Y en cuanto a la segunda, pese a que algunas fuentes datan su nacimiento en Martinica en 1789, según el historiador Knapton, un documento hallado en 1909 demuestra que en realidad nació en 1786, cuando Josefina, su supuesta madre, se encontraba aún en Francia. Esos rumores con ánimo injurioso que se orquestaron años después contra Josefina solían provenir de los enemigos de Napoleón Bonaparte. Volviendo a 1789 y 1790, el ambiente revolucionario de la Francia continental, que abogaba por la fraternidad, la igualdad y la libertad o la muerte, llegó a las Indias occidentales francesas, lo que
preocupó a las familias poderosas que dependían de su economía esclavista para subsistir. De hecho, en la Asamblea Constituyente de París, muchas voces pedían la abolición de la esclavitud. El clima en Martinica era de gran inestabilidad, hasta el punto de que a finales del verano de 1790, mientras Josefina, con 27 años recién cumplidos, se encontraba con su hija en Fort Royal, se produjo una revuelta que llegó a apoderarse del fuerte militar Bourbon, lo que impulsó a la vizcondesa a abandonar de nuevo su tierra, esta vez para siempre, y a bordo de una fragata. Ya en Francia, de regreso en Fontainebleau, con su suegro y su tía, Josefina recibió la noticia del fallecimiento de su padre a la edad de 54 años, una pérdida a la que se sumaría 2 años después la de su hermana, Marie-Françoise, con solo 25. ¿Y cómo le iba al padre de sus hijos, Alexandre de Beauharnais? Había asumido con bastante naturalidad los principios revolucionarios. De hecho, en 1789 lo habían elegido para los Estados Generales de Francia, una asamblea propia del antiguo régimen, compuesta por nobles, clérigos y plebeyos que el rey Luis XVI había convocado ante la posibilidad de que las finanzas reales quebraran. Y en esos Estados Generales, el todavía marido de Josefina abogó porque el monarca no tuviera el mando de los ejércitos, lo que enfrentó a Alexandre con su propio hermano François, que era un incondicional del monarca. De los discursos de Alexandre fue testigo a veces su hijo, Eugène, que, como hemos dicho, permanecía con él desde los 5 años de edad. Aquellos Estados Generales fueron sustituidos por una Asamblea Nacional y esta derivó en la Asamblea Constituyente, que aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y reemplazó la monarquía absoluta por una parlamentaria. Alexandre formó parte también de esta Asamblea Constituyente, fue elegido secretario y tuvo un papel muy activo. Con sus discursos se mostró partidario de suprimir los privilegios feudales y la sociedad estamental en agosto de ese revolucionario año. En 1791, con Josefina de vuelta en Francia, Alexandre, a sus 31 años, era presidente de la Asamblea Constituyente. Sin duda, la Revolución Francesa le estaba permitiendo escalar en su carrera de una forma que difícilmente habría conseguido en una coyuntura histórica diferente. Estando él en ese cargo, en junio de ese año, Luis XVI y María Antonieta mostraron su deslealtad a la Constitución huyendo de las Tullerías para posteriormente resultar detenidos y ser llevados de regreso a París. Alexandre permaneció en el puesto hasta septiembre, cuando esta asamblea, una vez concluidos los trabajos de redacción de la Constitución, se disolvió y fue sustituida por la Asamblea Legislativa. Como no podía ser reelegido para este nuevo organismo, regresó al ejército con el rango de teniente coronel. Igual que había hecho en el ámbito político, buscó abrirse camino en el militar. En cuanto a Josefina, en el otoño de 1791, con 28 años, decidió cambiar la apacible vida que llevaba en Fontainebleau por otra muy diferente en París. En la capital tenía a sus 2 hijos en sendas escuelas y ella alquiló una vivienda. Su círculo social, que ya había empezado a despuntar en Fontainebleau, empezó a ampliarse cada vez más y conoció tanto a constitucionalistas como a monárquicos que se resistían a abandonar París. Esos vínculos con los partidarios de los Borbones terminaron dándole problemas. Por no hablar de su relación familiar con su cuñado François de Beauharnais, quien, cuando los revolucionarios encarcelaron a los reyes en la prisión del Temple en agosto de 1792, conspiró para rescatarlos. François fracasó y se exilió para unirse a las fuerzas del ejército contrarrevolucionario, dejando en una delicada situación a la familia que dejaba atrás. Aunque Alexandre formaba parte de las fuerzas revolucionarias, la situación no era como para sentirse seguro, como veremos más adelante. El 10 de agosto de 1792, el pueblo asaltó el Palacio de las Tullerías, una insurrección de la que fue testigo directo Napoleón Bonaparte cuando estaba a punto de cumplir 23 años.
Aquel asalto supuso la caída definitiva de la monarquía de Luis XVI y su familia, que habían estado conspirando contra la revolución. Napoleón, por cierto, se mostró muy crítico con la actitud dubitativa del monarca ante el asalto. En la biografía que escribió sobre él Alejandro Dumas, sí, el autor de Los Tres Mosqueteros, el escritor explica que el militar corso sintió vergüenza ajena al ver al rey de Francia colocarse un gorro frigio, prenda representante de los ideales de igualdad, libertad y fraternidad de la revolución, que uno de los asaltantes le acababa de pasar colocado en la punta de una pica. Napoleón murmuró un insulto. «Coglione, coglione», es decir, «estúpido, estúpido». Un amigo que lo acompañaba le preguntó: «¿Qué querías que hiciera?». Y Bonaparte respondió: «Debería haber mandado barrer 400 o 500 con un cañón y los demás aún seguirían corriendo en desbandada». En enero de 1793, tras un juicio por traición celebrado un mes antes, Luis XVI fue guillotinado. Ante este panorama de incertidumbre, Josefina intentó enviar a sus dos hijos a Inglaterra, pero Alexandre, que ya era comandante en jefe de todo el ejército del Rin, se enteró y se negó a ello. Con las cosas así, a la criolla solo le quedaba, para proteger a sus hijos y a sí misma, integrarse por completo en la vida propugnada por los revolucionarios. Por supuesto, había dejado de ser la vizcondesa de Beauharnais para convertirse en la ciudadana Beauharnais. Sin embargo, llegó el reinado del terror, un periodo de la Revolución Francesa comprendido entre 1793 y 1794, que se caracterizó por la brutal y sangrienta represión que llevó a cabo el Estado contra las fuerzas contrarrevolucionarias francesas. Este periodo tuvo como gran protagonista al jacobino Maximilien Robespierre, un político al que apodaban el incorruptible y que llevó sus creencias al extremismo para salvar la revolución, en peligro por la coalición de naciones europeas que amenazaban a Francia desde el extranjero y los contrarrevolucionarios que conspiraban desde casa. Antes de iniciarse ese periodo del terror, en junio de 1793, Alexandre habían llegado a proponerle el cargo de ministro de guerra, pero no lo aceptó, consciente de que, pese a ser un férreo defensor de los principios de libertad e igualdad, era un antiguo noble, de los que, según sus propias palabras, siempre parecen ser los líderes de los complots para destruir la libertad. Y no olvidemos que además en su caso tenía un hermano, François de Beauharnais, en el ejército contrarrevolucionario. Alexandre terminó renunciando a su alto cargo militar en julio, después de perder Maguncia frente a los prusianos y austriacos en el marco de la guerra de la Primera Coalición, en la que Austria, Prusia, Gran Bretaña, Holanda y España, entre otros países, intentaron derrotar a la Francia revolucionaria. Poco después de su renuncia, en septiembre, se aprobó la Ley de Sospechosos, que permitía detener a cualquiera que fuera sospechoso de ser un contrarrevolucionario, incluidos aquellos con familiares que hubieran emigrado de Francia, que era el caso de François de Beauharnais. Esa ley supuso la detención de muchos inocentes, de modo que solo 2 semanas después de la ejecución de la reina María Antonieta, decapitada en octubre de 1793 acusada de traición y de corromper a su hijo, detuvieron y metieron en prisión a Marie-Françoise de Beauharnais, que se había divorciado ese mismo año de su marido, François. Josefina realizó gestiones para intentar que liberaran a su cuñada. Para ello defendió en diversas cartas su inocencia. Intentó desvincularla de aquel enemigo de la República que era François de Beauharnais. Sin duda, un intento de desvincular a Alexandre de su hermano, y también a ella misma y a los 2 hijos que tenían en común. Pero su estrategia no les sirvió de nada. En marzo de 1794, Alexandre fue detenido y conducido a prisión. En cualquier caso, parece más probable que en la detención del antiguo vizconde de Beauharnais pesara más su derrota en Maguncia que las acciones contrarrevolucionarias de su hermano. Como dato curioso,
uno de los hombres que firmaron la orden de arresto del marido de Josefina fue el jacobino Jacques-Louis David, amigo de Robespierre. Sí, el artista que posteriormente se convertiría en primer pintor del imperio y que como tal retrataría a Napoleón en varias ocasiones. Es muy famoso su retrato ecuestre Napoleón cruzando los Alpes y a la pareja imperial en su obra La consagración de Napoleón. Pocas semanas después de la detención de Alexandre, Josefina siguió sus pasos, sumándose así a miles de personas que en aquellos días terminaron detenidas en las cárceles parisinas por el mero hecho de ser consideradas sospechosas de contrarrevolucionarias. En aquel ambiente oscuro, putrefacto, húmedo y hacinado de un antiguo convento de la Orden de los Carmelitas, pasó Alexandre unos 4 meses y Josefina 3 y medio. Allí recibieron la visita de sus hijos, que por entonces tenían 12 y 11 años respectivamente. También de un perro al que la joven de Martinica quería mucho, Fortuné, un carlino que al parecer usaban para hacerle llegar cartas a nuestra protagonista sin que las interceptaran sus carceleros. Las notas iban camufladas bajo el collar del perro, que por cierto tenía muy malas pulgas y atacaba tanto a otros perros como, ya lo veremos, a personas, sin importarle lo ilustres que éstas fueran. Los hijos de Josefina, obviamente con ayuda de amigos de la familia, porque ellos aún eran muy jóvenes, solicitaron a través de cartas la liberación de su madre. Por su padre poco se podía hacer ya. El que fuera vizconde de Beauharnais fue guillotinado el 23 de julio de 1794 con 34 años. Josefina tuvo noticia de la muerte del padre de sus hijos tras leer en un periódico parisino la lista diaria de ejecuciones. Se cuenta que perdió el conocimiento. Sin duda vaticinaba la suerte que a ella misma le esperaba. Sin embargo, pocos días después del ajusticiamiento de Alexandre, fue el omnipotente Robespierre quien horas después de que una bala le destrozara la cara, pasó por el filo de la guillotina, acusado de tiranía por los republicanos conservadores, los conocidos como termidorianos. Tras su caída, se liberó a muchísimas personas, entre ellas Josefina y el joven general Lazare Hoche, que se habían conocido en la cárcel. Supuestamente, ante el futuro incierto que los aguardaba, llegaron a convertirse en amantes. La criolla, quien por cierto ya se quitaba 3 años de su verdadera edad, aseguraba tener 28, era ahora una viuda que, pese a sus 31 años, acumulaba una gran experiencia vital y también muchas deudas debido a su alto tren de vida. Los últimos años había logrado sobrevivir gracias a un banquero y político de Dunkerque llamado Jean-Marie Joseph Emery, que se cree que en el pasado había realizado negocios con la familia Taché. Ahora Josefina, desesperada, pidió ayuda a su madre y aunque poco, porque también ella era viuda, algo le llegó desde Martinica. Asimismo, nuestra protagonista se las ingenió para, de aquí y de allá, ir acumulando fondos y bienes que le habían sido confiscados a ella o a su difunto esposo y que el nuevo gobierno aceptó devolverle. También obtuvo algunas indemnizaciones y pidió dinero prestado a su tía, Madame Renaudin, de tal manera que solo un año después de salir de la cárcel, en el verano de 1795, pudo permitirse el alto alquiler que tuvo que pagar por su famosa vivienda en el número 6 de la calle Chantraine, de la que no queda nada porque la demolieron a mediados del siglo XIX. Josefina se preparó para intentar abrirse camino en la alta sociedad parisina, y a ello le ayudó su amiga íntima Teresa Cabarrús, una madrileña afincada en París conocida como Madame Tallien por su segundo matrimonio con el político francés John Lambert Tallien. Josefina y ella se habían conocido en la cárcel. También a Cabarrús la habían acusado de contrarrevolucionaria. Pues bien, esta amiga de Josefina, conocida como Nuestra Señora del Buen Socorro o el Ángel de Burdeos, porque había salvado a muchas personas de la guillotina durante la época del terror,
gracias a la influencia que tenía sobre su entonces amante Tallien, estaba muy bien conectada con los poderosos del momento. Entre estos destacaba Paul Barras, como Tallien, uno de los artífices de la caída de Robespierre. El primer ministro británico William Pitt, apodado el Joven, llegó a decir de Teresa Cabarrús: esta mujer sería capaz de cerrar las puertas del infierno. En el otoño de 1795, la Convención Termidoriana dejó paso a la época del Directorio, la penúltima forma de gobierno adoptada por la Primera República Francesa, en el que el poder ejecutivo recaía en 5 directores. Uno de ellos era Barras, que había sido noble y oficial durante el antiguo régimen y había tenido una carrera similar a la del difunto vizconde de Beauharnais al ponerse del lado de los revolucionarios. La notoriedad de Josefina en los elegantes salones de París subió como la espuma cuando, a través de su amiga Teresa, conoció a Barras, porque aunque no sabemos con total certeza si llegaron a ser amantes, se cree que sí, desde luego todos pensaban que lo eran. Rumores que la propia Josefina se encargó de difundir. En esta caricatura del contrarrevolucionario inglés James Gilray se ve a Josefina junto a Teresa bailando desnudas ante Barras, que tenía fama de libertino, y a Napoleón Bonaparte sorprendido ante la escena. Precisamente fue Barras quien, a principios de octubre de ese mismo año, con ocasión de un intento de golpe de Estado protagonizado por los monárquicos y llevado a cabo en París, pidió a Napoleón dirigir las operaciones de defensa, y el corso lo hizo con gran habilidad, con solo 5.000 hombres bajo su mando y la ayuda de 44 cañones. Logró derrotar a las fuerzas rivales compuestas por 25.000 realistas, salvando así a la Convención y a la República. Tras la caída de los jacobinos y el inicio de esta época del Directorio, la parte de la sociedad que podía permitírselo empezó a apostar por una vida volcada en los placeres y la excentricidad. Otros, en cambio, morían de hambre debido a una terrible inflación que había elevado el precio de la harina en 1795 más de un 11.000% respecto al de 1790. Barras era de los que hacían ostentación de una gran riqueza y, por supuesto, ayudó a nivel económico a Josefina, que se encontraba bajo su protección. La joven viuda conoció a Napoleón Bonaparte aquel mismo año de 1795. El encuentro fue posible gracias a Eugène, ya sabéis, el hijo de Josefina, que por entonces tenía 14 años. Resulta que se había ordenado requisar todas las armas no autorizadas y eso afectaba a la espada de Alexandre de Beauharnais, ex general de los ejércitos de la República. Eugène se quejó y defendió que deseaba conservar la espada de su difunto progenitor por una cuestión de honor. Así que le invitaron a reclamarla ante la autoridad pertinente, que no era otro que Napoleón. Y el general de brigada, tras recibir al joven y escucharlo, accedió a su petición, de modo que Josefina le hizo llegar su agradecimiento a Bonaparte y éste quiso conocerla en persona. El encuentro tuvo lugar en la casa de Teresa Cabarrús, la española de la que antes os hablamos, que tenía uno de esos salones en los que mujeres de clase alta departían con invitados célebres, desde artistas a políticos y militares. Pronto Napoleón quedó cautivado por Josefina de Beauharnais, aquella mujer elegante, atractiva, carismática, supuestamente adinerada, de gran experiencia en la vida y carácter amable, que sabía moverse tan bien en unos círculos sociales que a él le resultaban esquivos porque era un tipo de carácter hosco y taciturno. Ella, por su parte, supo encontrar las palabras adecuadas para halagar las cualidades militares de aquel general de éxito y aspecto desastrado, al que su propia imagen importaba bien poco y que, debido a que era pobre, vestía ropas viejas y poco cuidadas. Además de andar escaso de dinero,
Napoleón debía ocuparse de ayudar a su madre, Leticia Ramolino, en la crianza de sus hermanos más pequeños, ya que ella se había quedado viuda una década atrás. Josefina le sabía escuchar y además le ofrecía a su nuevo admirador un encanto adicional, unos hipotéticos fondos económicos que, sin ser una fortuna, sí podían resultar interesantes a alguien como Napoleón, que no tenía ni casa ni pertenencias. Una mejor posición económica podía ayudarlo a medrar en su carrera militar y las habilidades sociales de Josefina a hacerlo en los círculos de poder. Asimismo, una familia gala de postín como la de los Tachet de la Pagerie no le venía nada mal para afianzar su figura en Francia, teniendo en cuenta que él había nacido en Córcega y era de ascendencia italiana. Así que enseguida mostró su interés por la criolla, pero en ese momento Bonaparte no era libre porque estaba prometido desde hacía pocos meses con una joven a la que había conocido un año antes gracias a su hermano José. Resulta que José Bonaparte, desde su puesto de secretario del ejército, había ayudado a un joven burgués llamado Etienne Clary cuando éste fue arrestado en Marsella por el gobierno revolucionario. Y ese joven tenía dos hermanas, Julie y Désirée. La primera, de 23 años, se había casado en 1794 con José Bonaparte, como sabéis, futuro rey de España. Así que, como algunos estaréis pensando, sí, esta Julie Clary terminó convertida unos años más tarde en reina consorte de España, donde la apodaron la reina ausente, porque nunca llegó a visitar el país. La otra hermana, Désirée, de 17 años, fue la que en 1795, un año después de la boda de Julie y José, se comprometió con Napoleón. Sin embargo, el compromiso apenas duró unos meses porque el novio lo anuló. Désirée no llevó nada bien la ruptura, algo que quedó patente en una de sus frases. «Has hecho mi vida miserable, pero soy bastante débil para perdonarte». Durante toda su vida, y vivió 83 años, le tuvo cierta inquina a Josefina. Y eso que a Désirée no le fueron nada mal las cosas a nivel matrimonial, porque en 1798 se casó con el general Jean-Baptiste Bernadotte, que posteriormente se convertiría en el rey de Suecia y Noruega, y ella en reina consorte. Por cierto, cosas de la vida, Désirée y Josefina terminaron emparentando, ya que la primera tuvo un hijo, Óscar, que después se casó con una nieta de Josefina, a la que Eugène puso el nombre de su madre. Óscar y Josefina fueron reyes de Suecia y Noruega a mediados del siglo XIX. Volviendo a Napoleón y Josefina, algunos consideran que fue el todopoderoso Barras quien, cansado de su amante, propició el matrimonio entre ambos. A saber, lo que está claro es que el corso terminó enamorándose de ella y fue un amor apasionado, como demuestran las numerosas cartas que le envió. ¿Se enamoró Josefina de él antes de casarse? Parece que no, porque años más tarde, en 1804, ella le reconoció a un amigo que había mantenido luchas internas y una larga desgana antes de aceptar la propuesta de matrimonio del entonces joven general Corso, y a una amiga, según explica Juan Granados en su biografía titulada Breve Historia de Napoleón, le escribió: «Me preguntarás, ¿lo amas? Bien, no. ¿Sientes aversión por él? No. Lo que siento es tibieza». Incluso un notario llamado Raguidot recomendó a la viuda delante de su futuro esposo que no firmara el contrato matrimonial con las siguientes palabras: «Este hombre no os trae nada más que su capa y su espada». Y eso que el contrato matrimonial beneficiaba principalmente a la novia. Según una historia que no sabemos si es cierta o leyenda, cuando Napoleón 8 años más tarde era ya emperador y lucía joyas y lujosas ropas, le preguntó al mismo abogado: «Bueno, Raguidot, ¿qué piensas ahora de mi capa y mi espada?». En marzo de 1796, 6 meses después de conocerse, Josefina y Napoleón se casaron en una ceremonia civil que se celebró en el ayuntamiento del segundo distrito de París.
Entonces todos los matrimonios eran civiles porque la revolución había prohibido los religiosos. La boda apenas duró unos minutos y no estuvieron presentes sus familiares porque no sabían nada del enlace, pero eso sí, los novios contaron con 2 testigos de alta alcurnia, Barras y Tallien. También los acompañó la esposa de este, Teresa. Josefina tenía 32 años, 6 más que el militar corso. Aunque ella se quitó 4 años de encima en el acta matrimonial, aseguró tener 28 y él se puso 1. Dijo que tenía 27. Tras el matrimonio, Napoleón adoptó a los hijos de Josefina, Hortense y Eugène, con quienes siempre mantuvo una magnífica relación. La pareja de recién casados se instaló en la residencia de Josefina en la calle Chantraine. ¿Y recordáis que tenía un perro llamado Fortuné? Pues el general, que hasta el momento siempre había salido indemne de todas sus operaciones militares, concluyó su noche de bodas con las marcas de los dientes del perro en una pierna. En una carta escrita a su amigo, el político y escritor Antoine Vincent Arnaud, le dijo: «Este señor», se refería al perro, «lo ve usted bien, es mi rival. Era el dueño de su cama cuando me casé con ella. He tratado de hacerlo salir, pero ha sido en vano. Me dijeron que debía consentir en compartirla o dormir fuera, lo cual me contrariaba mucho, pero no tenía elección. Al final me he resignado. Sin embargo, el favorito ha sido menos condescendiente que yo. En esta pierna tengo la prueba». La luna de miel duró solo 2 días y 2 noches porque el militar corso, que acababa de lograr que el directorio lo nombrara comandante del ejército en Italia, dejó a su esposa en París para viajar al país transalpino y ponerse al frente de las tropas allí desplazadas. Aquella de Italia fue la primera gran campaña militar de Bonaparte. Acumuló una victoria tras otra sobre los ejércitos austriacos, de modo que, cuando en 1797 regresó a París, lo recibieron como un héroe para celebrar el Tratado de Campo Formio, que él había firmado y que puso fin a la guerra franco-austriaca iniciada 5 años antes. Francia salió muy beneficiada. ¿Y cómo había sido el inicio del matrimonio de los recién casados? En su primer año apenas habían pasado 2 meses juntos. Él, desde luego, más afectado que ella por la separación, le enviaba cartas que evidenciaban el gran amor, la pasión que sentía por su esposa. Sin embargo, mientras Napoleón se encontraba en Italia, Josefina se dedicó a llevar una intensa vida social en París. Y es que poco después de su boda apareció en su vida un atractivo y divertido joven oficial llamado Hippolyte Charles, teniente del primer regimiento de húsares, 9 años menor que ella, con quien inició un romance. Se cuenta que Josefina se reía tanto con el teniente que a menudo se veía obligada a ocultar su boca tras un pañuelo o un abanico para que los demás no pudieran atisbar su castigada dentadura. Napoleón le pidió a su esposa en numerosas ocasiones que fuera a su encuentro, pero ella no dejaba de poner excusas. Una de ellas fue que creía estar embarazada, y no era así. Por fin se puso en camino rumbo a Italia en el verano de 1796. ¿Adivináis quién estaba entre la comitiva que la acompañaba? Pues sí, su amante, el teniente de húsares. Por supuesto, Bonaparte no sabía nada de la aventura de su esposa. En Italia recibieron a Josefina con muchos honores allá por donde pasaba, muchas veces sin su esposo, que se encontraba en plena campaña. Por cierto, que el cuadro más famoso del militar en esta época, Napoleón sobre el puente de Arcole, lo pintó a petición de Josefina, a quien Napoleón no sabía negarle nada, el joven Antoine-Jean Gros, que era alumno de Jacques-Louis David. De hecho, en una carta que Josefina le escribió a su tía, que ya no era Madame Renaudin, porque se había quedado viuda y acababa de casarse con su amante de tantos años, el antiguo marqués de Beauharnais, Josefina reconoció que su esposo la adoraba y trataba como si fuera una diosa. Empezó a ejercer de anfitriona y lo hizo muy bien, dado su carisma, su simpatía
y su carácter amable. Ese mismo verano fue cuando murió su perro Fortuné, después de que el carlino, que era muy beligerante, emprendiera una pelea con el perro del cocinero de Napoleón. Cuando éste se encontraba fuera en su triunfante campaña militar, sus cartas seguían reflejando un gran amor, pero también celos y desconfianza. Ya no era ajeno a la amistad cercana que parecía unir a su esposa con el atractivo teniente de los húsares. De modo que en noviembre, una vez firmado el Tratado de Campo Formio con Austria, el comandante francés se quitó de en medio a Hippolyte Charles, enviándolo de vuelta a París, aunque el teniente se hizo el remolón lo suficiente como para poder unirse a su amante cuando ella emprendió el regreso a París a finales de ese mismo mes. Curiosamente, Josefina tardó en regresar a París un mes más que su marido, que la aguardaba escandalizado por la desorbitada cifra que su mujer había destinado en su ausencia a hacer redecorar la casa de la calle Chantraine. Pero se le pasó pronto el susto porque adoraba a su mujer y además tenía que empezar a preparar sus futuras campañas militares. Por cierto que Napoleón también tenía sus admiradoras tras su triunfante regreso de Italia. Por ejemplo, la escritora Germaine de Staël, quien lo comparaba con el general romano Publio Cornelio Escipión. Bonaparte, sin embargo, rechazaba sus atenciones. La llamaba esa descarada de Staël. Pero la mujer, que por entonces aún no había escrito las obras que la harían famosa, no paró de perseguirlo hasta el punto de que en una visita al hogar de Napoleón, cuando le dijeron que no podía recibirla porque aún no estaba vestido, ella quiso entrar al grito de «Eso no importa, el genio no tiene sexo». Como hemos dicho, Josefina se había convertido en la esposa de un héroe en Francia. De hecho, se cambió el nombre de la calle Chantraine, donde vivía el matrimonio, por el de Victoire, es decir, Victoria. Napoleón no tardó en adquirir la casa en propiedad. En comparación con la inversión realizada por Josefina para redecorarla, comprarla le salió muchísimo más barato. En cuanto al futuro militar inmediato de Napoleón, el directorio había apuntado a Inglaterra como próximo objetivo, de modo que le pidió a él, su mejor general, que viajara al Canal de la Mancha para valorar una posible invasión naval de la isla británica, que aún estaba en guerra con Francia. Esa visita en febrero de 1798 convenció a Napoleón de que aquel proyecto era inviable, de modo que el directorio y Bonaparte pusieron sus ojos en Egipto, porque conquistar ese territorio en poder del Imperio Otomano suponía tocarles las narices a los ingleses y ponerles trabas en sus relaciones comerciales con Oriente. Para entonces, la poderosa Compañía de las Indias Orientales controlaba ya a nivel comercial la India. Asimismo, Egipto representaba un destino soñado para Napoleón, muy interesado en el mundo de la ciencia y de civilizaciones milenarias como aquella. Sentía fascinación por las pirámides. Pero antes de esa anhelada expedición a Egipto, se produjo una fuerte discusión doméstica entre Napoleón y Josefina, porque a través de su hermano José, Bonaparte se enteró de que su esposa tenía un negocio con Hippolyte Charles y una compañía llamada Baudin, que había conseguido, gracias a la intermediación de Josefina, un contrato para hacer llegar suministros al ejército en la campaña italiana. Bonaparte sometió a su esposa a un duro interrogatorio sobre el tema, porque además se había enterado de que acudía a diario a casa de Baudin y allí se encontraba con Charles. La palabra divorcio llegó a aparecer en la discusión. Ella escribió a su amante para contarle lo desgraciada que se sentía y reconocerle que solo él podía hacerla feliz. «Dime que me amas y solo a mí». En esa misma carta le pedía que le enviara por medio de un sirviente dinero suyo que estaba en poder de él. Por entonces, Josefina también seguía manteniendo una relación cercana con Barras.
el más poderoso de los 5 directores, a quien a menudo recurría para ayudar a sus conocidos y amigos y también para mediar en los asuntos financieros de la compañía Baudin. A Barras le dijo que su cuñado José era abominable y buscaba separarla de su marido. Y es que el clan Bonaparte nunca la aceptó y la consideraban una mujer interesada y calculadora. Finalmente las aguas volvieron a su cauce en el hogar de Napoleón y Josefina, porque además él tenía la mente en la expedición a Egipto, que llegó en la primavera de ese año de 1798. Ella lo acompañó hasta Tolón, desde donde partió la expedición francesa, compuesta no solo por un ejército, sino también por más de un centenar de civiles, muchos de ellos científicos elegidos por Napoleón. Por cierto, el hallazgo de la piedra de Rosetta fue el hecho más importante de aquella expedición científica. Dio con ella un soldado en el verano de 1799, mientras cavaba una trinchera. Entre los generales que acompañaron a Bonaparte se encontraban su futuro cuñado Joaquín Murat, un tal Thomas Alexandre Dumas, el padre del autor de Los Tres Mosqueteros, y Eugène, el hijo de Josefina, que tenía 16 años y trabajaba como ayudante del general. Josefina se quedó en Francia. Viajó, como haría durante muchos años, al pueblo balneario de Plombières, cuyos tratamientos se supone que ayudaban a mejorar la fertilidad. A sus 35 años y pese a haber tenido 2 hijos en su primer matrimonio, no se había quedado embarazada de Napoleón. También aquí la visitó Hippolyte Charles. Menos placentero para ella fue el accidente que sufrió en este lugar mientras se asomaba a un balcón junto a otras damas, y la estructura se desplomó desde 5 metros de altura. Las heridas no fueron muy graves, pero sí le impidieron poder caminar al principio. A este evento atribuyen algunas fuentes la infertilidad de Josefina, pero como hemos dicho, ella acudió al lugar precisamente porque ya tenía ese problema. Fuentes como el doctor Maurice Catinat, experto en la figura de Josefina, señalan que es más probable que fuera infértil debido a una menopausia precoz por el estrés, tal vez derivada de su paso por prisión, y a las infecciones ginecológicas que pudo sufrir y que en aquella época no se podían tratar. Cuando regresó en septiembre a París para después reunirse con su esposo en Egipto, momento que ella había ido retrasando como había sucedido con su viaje a Italia, se encontró con que después de las victorias importantes que había obtenido Napoleón en su campaña egipcia, como la batalla de las pirámides y la ocupación del Cairo en julio, el contraalmirante británico Nelson había arrasado a principios de agosto la flota francesa en la bahía de Aboukir y se había hecho con el control del Mediterráneo. Una derrota que hizo desechar al propio Napoleón la idea de que Josefina tuviera que reunirse con él en Egipto. Así que ella pudo retomar su vida social de salón que tanto le gustaba llevar en la capital gala. Además de enfrentarse a la derrota, Bonaparte luchaba con sus propios demonios personales, ya que le llegaron rumores de que su esposa llevaba tiempo siéndole infiel con Hippolyte Charles. Pese a que era algo que ya pudo sospechar durante su campaña en Italia, la confirmación de la noticia debió de ser un golpe tremendo para él. Eugène escribió a su madre para advertirle de aquella noticia que él consideraba falsa y asegurarle que Bonaparte le trataba a él incluso con más amabilidad que de costumbre, aunque esa carta nunca le llegó a Josefina porque fue interceptada por los británicos. No se sabe si fue por venganza o no, pero precisamente durante esta expedición a Egipto, Napoleón inició la primera de las numerosas relaciones extramatrimoniales que tuvo a lo largo de su vida. Ella se llamaba Pauline Fouguet, una sombrerera de 20 años que recientemente se había casado con un joven teniente a quien había acompañado a Egipto disfrazada de hombre para que le permitieran viajar con él. Cuando Napoleón se prendó de ella, se deshizo de su esposo
enviándolo de vuelta a París en una misión urgente. Pero el barco donde viajaba el teniente fue capturado por los ingleses y como estos, gracias a sus espías, sabían que Napoleón había puesto los ojos en Pauline, enviaron de vuelta a El Cairo al joven oficial. A todos los demás los mantuvieron prisioneros. Cuando Jean-Noël Fouguet tuvo conocimiento de la relación de su esposa con el comandante en jefe, pidió el divorcio. Belle-Îlot, que es como se la conoce, además de con el apodo de la Cleopatra de Napoleón, llegó a desfilar junto a su amante cuando éste regresó a El Cairo en junio de 1799 tras su infructuosa campaña de 6 meses en Siria. ¿Y sabéis quién les hacía de escolta en el carruaje abierto en el que se desplazaban? Ni más ni menos que Eugène, el hijo de Josefina. Menuda papeleta le tocó vivir al joven. De hecho, Eugène pidió que lo transfirieran a un regimiento de infantería. Tras una discusión con su padrastro, se acabaron esos paseos en carruajes. ¿Y qué hay de la relación de Josefina con Charles? Parece que llegó a su fin en el otoño de 1799, poco antes del regreso de Napoleón de Egipto, país en el que las cosas se habían complicado porque no tenía apoyo naval y por los enfrentamientos bélicos con los turcos, que empujados por los ingleses le habían declarado la guerra a Francia. Bonaparte, viendo además que la situación era delicada en el continente europeo, decidió regresar a Francia. Y es que la joven República Gala no solo estaba en guerra con Inglaterra, sino también con otras potencias como Austria y Rusia, y además se enfrentaba a la corrupción de políticos como Bagás y a una posible bancarrota de la República que parecía allanar el camino al regreso de un rey Borbón. La situación era caótica y Napoleón, que acababa de cumplir 30 años, pensó que Francia lo necesitaba. Así que se marchó de Egipto a hurtadillas. Ni siquiera avisó en persona, sino solo con una nota a quien dejó al mando, el general Jean-Baptiste Kleber, que terminó siendo asesinado un año después en El Cairo por un joven estudiante sirio llamado Suleiman al-Halabi. La relación con la Cleopatra de Napoleón, quien con el tiempo se hizo pintora y escribió una novela, finalizó. El regreso no fue fácil, ya que tuvo que burlar a las fuerzas navales inglesas y tampoco fue sencillo el reencuentro con Josefina, para ninguno de los dos. Cuando ella supo que su esposo estaba de vuelta en Francia, intentó ir en su busca, consciente de que rumores de su infidelidad le habían llegado al inicio de su campaña militar en Siria, pero no coincidieron en el camino, y cuando regresó ella a París, el general ya llevaba en casa 2 días, probablemente convencido de que el divorcio era la única solución para ellos. Al principio, ni los lloros y lamentos de Josefina al otro lado de la puerta del gabinete de Napoleón consiguieron que él aceptara recibirla. Sin embargo, con el paso de las horas, el militar cedió y terminó habiendo una vez más reconciliación, porque para él iniciar un divorcio reconociendo que su esposa lo había traicionado era comparable a una trascendental derrota en batalla de cara a su imagen pública. Este episodio abrió los ojos a Josefina en el sentido de que comprendió que deseaba permanecer junto a su marido. Ella, que se había casado sin ninguna convicción. Y a partir de entonces se convirtió en una esposa devota y fiel. Por contra, él, pese a que no dejó de estar muy unido a ella y Josefina siempre tuvo una gran influencia sobre él, se dedicó a coleccionar amantes. Una vez solucionadas las rencillas domésticas, Bonaparte, junto a sus hombres más fieles, incluido su hermano José, empezó a gestar en su casa de la calle de la Victoire un complot que concluyó 3 semanas después de su regreso a tierras francesas
en un golpe de Estado que puso fin al directorio. Tuvo lugar el 9 de noviembre de 1799, también conocido como el 18 de Brumario. El general obligó a dimitir a Bagás, a quien consideraba un corrupto. Mediante el uso de la fuerza, aunque sin derramamiento de sangre, el directorio terminó sustituido por un consulado. Bonaparte, por supuesto, fue elegido como uno de los 3 cónsules que debían gobernar y trabajar en la redacción de una nueva constitución. Como primer cónsul, todo el poder quedó en manos del Corso, ya que los otros 2 eran meras comparsas. De hecho, se dirigían a él llamándolo Su Alteza. Napoleón, como estadista, logró reducir la deuda pública que se encontró de 475 millones de francos a 80. Impulsó, rodeado de un amplio equipo de especialistas en derecho, un código civil que consolidaba los ideales liberales burgueses de la Revolución. Igualdad entre los hombres ante la ley, se conservaba la abolición de los derechos feudales, la propiedad privada se consideraba inviolable, se recogía la libertad de conciencia. Bonaparte impuso que la edad para poder casarse se retrasara a los 20 años en el caso de los hombres y a los 18 en el de las mujeres, en lugar de los 15 y 13 respectivamente, que proponían los abogados a los que había puesto a trabajar en el texto del Código Civil. Asimismo, defendió que la esposa debía entender su sumisión al marido. De la tutoría de su familia debía pasar a la del esposo. Y también apostó por el divorcio civil que él mismo llegaría a utilizar. Fue el conocido Código Napoleónico, en el que después se inspiraron muchos países del mundo para redactar sus respectivos códigos civiles. También fue importante su labor como primer cónsul en el terreno de la educación. Abrió de nuevo las escuelas elementales que había antes, donde los sacerdotes católicos impartían clases, y más de 300 nuevos colegios de educación secundaria. Eso sí, como no quería críticas que pudieran desestabilizar su régimen, se encargó de mantener controlada la prensa. Luis XVIII, hermano del decapitado Luis XVI y al que sus partidarios realistas llamaban el deseado, quiso regresar a Francia y para ello escribió a Napoleón asegurándole que se necesitaban mutuamente. Pero el primer cónsul no estaba para nada de acuerdo y le respondió: sería conveniente que no deseara su regreso a Francia, pues marcharía sobre 100.000 cadáveres. Sacrifique su interés por la tranquilidad y la dicha de Francia, explica Juan Granados en su biografía sobre Napoleón. Josefina, por su parte, se apresuró a ordenar la liquidación de todos los negocios turbios en los que estaba involucrada para el suministro de equipamientos al ejército, eso sí, con la máxima discreción posible. Como primera dama de Francia, se puso al servicio de su marido como nunca antes lo había hecho y, por supuesto, se olvidó de las infidelidades. Por cierto, que los Bonaparte tenían una nueva propiedad, ya que Josefina había comprado en un entorno campestre el pequeño castillo de Malmaison, a unos 12 kilómetros de París, con el botín que esperaba que el general trajera de tierras egipcias. Aunque al principio Napoleón se enfadó sobremanera porque su esposa se había gastado muchísimo dinero en la compra de esta finca, que se encontraba en un estado deplorable y necesitó una gran rehabilitación, al final Malmaison se convirtió en su residencia favorita. Gracias a Josefina, el lugar llegó a contar con una colección botánica impresionante y hasta con una casa de fieras, merced a los regalos que les llegaban desde tierras lejanas. Cebras, llamas, ñus, loros, monos, canguros, avestruces y hasta una orangutana a la que vestían y que era capaz de hacer reverencias y usar cubiertos para comer. Cuando en el año 1800 el matrimonio se mudó al palacio parisino por excelencia, las Tullerías, Josefina se instaló en las antiguas dependencias de la reina María Antonieta y al parecer a ella eso le dio mal fario, según cuenta el historiador Knapton.
No seré feliz aquí, le aseguró a su hija, que ya tenía 17 años. Siento como si la sombra de la reina me preguntara qué hago en su cama. Además, Josefina tenía muy presente que en una de sus dependencias había agonizado Robespierre durante horas antes de ser conducido a la guillotina. Desde luego los peligros iban a acecharlos no solo desde el exterior de Francia, donde Napoleón, liderando él mismo a sus tropas, había obtenido una importante victoria en la batalla de Marengo en Italia frente a las fuerzas austriacas, sino desde el interior, donde por un lado había revolucionarios que consideraban a Napoleón un traidor a la causa y por otro monárquicos que deseaban la restauración de los Borbones. Solo unas semanas después de que se descubriera un complot para acabar con Napoleón, en la Nochebuena de ese mismo año de 1800, Josefina y su esposo estuvieron cerca de perder la vida debido a otra conjura orquestada por unos conspiradores monárquicos. Eran en torno a las 8 de la tarde e iban camino del teatro porque Josefina y su hija, Hortense, deseaban ver la representación de la creación de Joseph Haydn. Bonaparte viajaba en un primer carruaje con algunos de sus hombres de confianza. Josefina marchaba en otro detrás, acompañada por su hija y por una de sus cuñadas, Caroline, la esposa de Murat, embarazada de 9 meses. Los terroristas habían colocado en medio del camino por el que debía pasar la comitiva, en la calle Saint-Nicaise, un carro cargado con un barril lleno de pólvora y metralla al que llamaron máquina infernal. Sin embargo, debido a la mala coordinación de los terroristas, cuando lograron encender la mecha del barril, era tarde para lograr el magnicidio. El carruaje de Napoleón había pasado a toda velocidad unos segundos antes. En el carruaje en el que viajaba Josefina, Hortense sufrió unos cortes en la mano debido a los cristales rotos que produjo la terrible explosión. Pero podría haber sido mucho peor de no haber salido con un poco de retraso porque Josefina se había demorado eligiendo su vestuario. El ataque dejó una veintena de muertos en total, 8 de ellos cayeron allí mismo y decenas de heridos, y muchas casas de alrededor quedaron seriamente dañadas. El atentado fallido no hizo retroceder a Napoleón y los suyos, que ya en el teatro fueron recibidos con una gran ovación. Y hablando de óperas y cantantes, ese mismo año Bonaparte había iniciado un romance con Giuseppina Grassini, prima donna de la Scala de Milán, a quien llevó a París, donde la cantante ofreció varios conciertos. Curiosamente, tras la caída definitiva de Napoleón en 1815, Grassini terminó convirtiéndose en la amante de uno de los grandes enemigos del emperador francés, el duque de Wellington. Como podéis imaginar, las numerosas aventuras de su marido no eran para nada del gusto de Josefina y alimentaban unos celos enfermizos, pero resultaba aún más preocupante para ella no poder quedarse embarazada, porque la sombra del divorcio o la posibilidad de quedarse viuda en cualquier momento planeaba sobre su cabeza, pese a saber que su marido seguía apreciándola. De modo que en 1801, cuando tenía 38 años, intentó afianzar su posición propiciando el matrimonio de su hija, Hortense, con el hermano pequeño de Napoleón, Luis Bonaparte. Pese a no haber feeling entre la pareja, se casaron en enero de 1802 y se fueron a vivir a la antigua casa de Josefina en la calle de la Victoire. Solo un par de meses después, él, cuya salud mental y física siempre fue delicada, se marchó al sur de Francia. Hortense y Luis no fueron felices juntos, pero enseguida tuvieron su primer hijo, Napoleón Carlos Bonaparte, al que siguieron otros 2. El último de ellos, Carlos Luis Napoleón, nieto de Josefina y sobrino de Napoleón, aunque siempre hubo dudas sobre la paternidad de este niño expresadas por el propio Luis Bonaparte, terminó convirtiéndose a mediados del siglo XIX en el emperador Napoleón III.
Pero volvamos de nuevo atrás, a poco después de la boda de Louise y Hortense. Aquel mes de marzo de 1802, Napoleón firmó la paz de Amiens con su eterna rival, Inglaterra, aunque no tardarían en reiniciarse las hostilidades. Y en agosto, Bonaparte se proclamó cónsul vitalicio y se le dio el poder de nombrar a su sucesor. De ahí a crear un régimen monárquico, solo restaba un pequeño paso. Es más, dada la expansión que estaba consiguiendo con la conquista de territorios en Europa, aquello tenía más visos de imperio que de reino. Josefina estaba en contra del proyecto de monarquía por la cuestión de la sucesión, porque no podía darle un heredero. Eso era algo que no le importaba al Senado, que en mayo de 1804 proclamó a Napoleón emperador de los franceses. Josefina se convirtió en emperatriz. Además, se estipuló que el título era hereditario y que si Bonaparte no llegaba a tener hijos varones propios, podría adoptar a los hijos o nietos de sus hermanos una vez cumplidos los 18 años. De cara a poner las cosas un poco más difíciles a su esposo, si tomaba la decisión de divorciarse de ella o anular su matrimonio, Josefina aprovechó la llegada del Papa Pío VII, que iba a participar en la ceremonia de coronación a Napoleón, para contarle un secretillo: que ella y su marido solo estaban casados por lo civil, ya que cuando se celebró el matrimonio 8 años antes, la Revolución había prescindido por completo de la Iglesia Católica. Josefina le pidió al sumo pontífice que presionara a Bonaparte para la celebración de una boda religiosa entre ambos antes de la coronación, y Pío VII efectivamente amenazó a Napoleón con negarse a tomar parte en la coronación si antes no tenía lugar la boda canónica con su esposa. Bonaparte cedió y se casó con Josefina en una ceremonia religiosa muy íntima que tuvo lugar el 1 de diciembre en la pequeña capilla de las Tullerías. Solo un día después tuvo lugar la gran coronación. Se celebró en la gélida catedral de Notre-Dame y fue retratada por el pintor Jacques-Louis David en su cuadro La consagración de Napoleón, una obra de colosales proporciones. Mide más de 6 metros de alto por casi 10 de largo. De hecho, cuando el emperador vio el lienzo, al parecer exclamó: «¡Por este cuadro se puede andar!». Siguiendo las indicaciones del emperador, os invitamos a dar un paseo por el lienzo, en el que aparecen más de 100 figuras para mostraros a sus principales protagonistas. A este lo conocéis de sobra: Napoleón, cuyo manto forrado de armiño pesaba unos 36 kilos y a punto estuvo de hacerle caer de bruces en alguna ocasión. También sabéis quién es ella: Josefina, que aparece como gran protagonista del cuadro, ya que en él se representa el momento en que la criolla se arrodilló ante su marido para recibir de él la corona. Aquí el Papa Pío VII, que muy a su pesar no tuvo demasiado trabajo en la coronación. Se limitó a consagrar a los protagonistas, ya que fue el propio Napoleón quien se colocó la corona de emperador sobre la cabeza y, como hemos dicho, se encargó de coronar a su esposa. En el palco del fondo podéis ver a Leticia Ramolino, la madre de Bonaparte, también conocida como Madame Mère. Pero os vamos a contar un pequeño secreto. En realidad, la señora no estuvo presente en la ceremonia. Según explicó el historiador soviético Albert Manfred en su biografía titulada Napoleón Bonaparte, la madre de Napoleón se sentía ofendida por ver a sus hijos, Lucien y Jérôme, excluidos de la familia imperial por haberse casado a su antojo, sin el beneplácito de su hermano, de manera que abandonó París la víspera de las ceremonias para dirigirse a Roma, que era donde se encontraba autoexiliado Lucien. También se cuenta que Madame Mère no quiso asistir a la ceremonia de coronación
para no tener que saludar como emperatriz a su nuera, por la que sentía una gran aversión. ¿Y entonces por qué aparece en el cuadro de Jacques-Louis David? Porque fue el propio emperador quien le pidió al artista que incluyera a su madre. Estas tres damas de aquí son las hermanas de Napoleón. De izquierda a derecha, Caroline, la esposa de Murat, Pauline, que siempre estuvo muy unida a su hermano hasta el punto de visitarlo años después en su exilio en la isla de Elba, y Elisa, la más brillante de ellas y por ello la única a la que Napoleón concedería poderes políticos reales. Y los hermanos varones. Este de la izquierda es José, ya sabéis, el futuro rey de España. Y este es Luis, futuro rey de Holanda y el marido de Hortense, la hija de Josefina. Esta de aquí es precisamente Hortense, que lleva de la mano a su primer hijo, Napoleón Carlos. Y esta joven de la derecha es Julie Clary, la esposa de José Bonaparte. Por último, os queremos señalar al artífice del cuadro, el pintor Jacques-Louis David, que se retrató a punto de dibujar la escena. Si queréis saber más sobre quién es quién en este cuadro, os dejamos abajo en la descripción del vídeo el enlace a un PDF del Castillo de Versalles para que ampliéis la información. Poco después de autoproclamarse emperador, en mayo de 1805 Napoleón fue coronado en Milán rey de Italia. Así, Josefina se convirtió en reina consorte de este territorio. Y por cierto, su hijo, Eugène, se convirtió en virrey de Italia. Pero tras este viaje por tierras transalpinas, llegó una nueva amenaza para el imperio francés. Y es que se había formado una nueva coalición en Europa, la tercera, para derrocar a Napoleón, en la que se unieron británicos, austriacos, rusos, napolitanos y suecos. Los británicos, con Nelson a la cabeza, acabaron en octubre con la flota franco-española, comandada por Pierre Villeneuve, en la batalla de Trafalgar. Y entonces Napoleón tuvo que abandonar sus planes renovados de invadir Gran Bretaña para centrarse en los enemigos continentales. Napoleón cosechó grandes victorias, como la de Austerlitz, el 2 de diciembre de ese año, donde el propio Bonaparte en persona lideró las fuerzas militares que derrotaron a las de los emperadores ruso Alejandro I y austriaco Francisco I. Por ello también se la conoce como la Batalla de los Tres Emperadores. En 1806, como se venía negociando en secreto desde meses atrás, se concertó el matrimonio entre Eugène y la princesa Augusta Amalia Ludovica de Baviera, la hija mayor del rey Maximiliano I de Baviera, principal aliado alemán de Napoleón. La joven pareja no se había visto nunca, pero al parecer se enamoraron. Con los tentáculos del imperio francés extendiéndose cada vez más por Europa, Napoleón colocó bien a sus familiares. Su hermano Luis y Hortense, la hija de Josefina, se iban a convertir en reyes de Holanda. Su hermano mayor, José, iba a ser rey de Nápoles y luego de España. Jérôme gobernó el recién creado reino de Westfalia. Su cuñado Murat, casado con Caroline, fue nombrado gran duque de Beag y después rey de Nápoles. Los tambores de guerra volvieron a escucharse pronto. Los prusianos habían planeado unir sus fuerzas a Rusia para atacar a Francia en una cuarta coalición. Bonaparte terminó derrotándolos, aunque no sin una gran pérdida de hombres, como en la sangrienta batalla de Eylau de febrero de 1807 frente a las fuerzas rusas, donde unos dicen que Francia obtuvo una victoria pírrica y otros que no hubo vencedores, solo muertos. Durante esta campaña en la que estuvo separado de Josefina 10 meses, ella le insistió en muchas ocasiones por carta en su deseo de reunirse con él. Muchos pensaréis, ¿quién la ha visto y quién la ve? Pero ahora era el emperador quien se negaba a ello, poniendo como excusa los peligros y las duras condiciones que él mismo estaba afrontando junto a sus tropas. Sin embargo, sabemos que pudo haber más razones para la negativa del emperador, como que el 31 de diciembre de 1806 recibió la noticia de que un par de semanas antes había nacido un niño que podía ser hijo suyo. La madre era una divorciada llamada Éléonore de Nueil de la Plaigne,
que trabajaba para su hermana Caroline y había tenido otros amantes, incluido Murat, cuñado de Napoleón. Sin embargo, por fechas coincidía que Charles Léon, abreviatura de Napoleón, podía ser del emperador y de hecho ha pasado a los anales de la historia como uno de sus vástagos, porque el propio Bonaparte, aunque no lo legitimó, sí lo reconoció como hijo y pasaba una pensión para su manutención. El mandatario corso no tenía demasiado interés en Eleonor, a quien no quiso volver a ver, pero sí en el hecho de que había tenido un hijo, porque al no tener descendencia con su esposa Josefina, cuando ella había tenido 2 hijos en su anterior matrimonio con Alexandre de Beauharnais, le había hecho temer que el infértil de la pareja fuera él. Pero al no ser así, divorciarse para volver a casarse pasaba a ser una opción muy a tener en cuenta por Napoleón, ya que un heredero alejaría la posibilidad de que los Borbones pudieran recuperar el trono de Francia y él no veía a sus hermanos José, Luis y Lucien como posibles sucesores. Y no solo estaba la necesidad de una esposa más joven para engendrar un hijo propio, al emperador de Francia también le venía muy bien emparentar con una de las dinastías europeas históricas para lograr afianzar aún más su imagen y su poder en los territorios conquistados. Para desgracia de la emperatriz, poco después de enterarse Bonaparte del nacimiento de Charles Léon, se presentó ante él una joven condesa de 20 años llamada María Walewska, casada con un noble polaco septuagenario que deseaba conocer al futuro libertador de su país, ya que el territorio polaco estaba sometido a Rusia desde 1795. María era una mujer muy diferente a las actrices y cantantes que Napoleón solía tener como amantes, y se prendó de ella nada más conocerla. Empezó a cortejarla, al principio sin ningún éxito, hasta que el marido de la joven aceptó separarse de ella y los dignatarios polacos la invitaron a servir a su patria aceptando las atenciones de Napoleón. Fue un romance que dio como fruto en mayo de 1810 un hijo llamado Alexandre. Madre e hijo llegaron a visitar a Napoleón en 1814 durante su exilio obligado en Elba. A la noticia del más que posible hijo de Napoleón con Eleonor, que claramente podía dar un vuelco a la vida de Josefina, en mayo de 1807 se unió la triste noticia de la muerte por difteria de su nieto Napoleón Carlos, con solo 4 años de edad. A Josefina no solo le afectó esta pérdida por el amor que sentía por su nieto, sino porque además este sobrino de Napoleón, primogénito de su hermano Luis con Hortense, siempre había sido el favorito del emperador. Si no lo había adoptado era porque su hermano Luis se había opuesto. La posibilidad de que el emperador estuviera dispuesto a aceptar un sucesor que no fuera descendiente suyo directo parecía alejarse cada vez más, lo que dejaba el matrimonio de Josefina en la cuerda floja. Los rumores de divorcio empezaron a ser persistentes. Para incrementar su pena, ese mismo año, solo un mes después del fallecimiento de su nieto, murió en Martinica su madre, Rose Claire, a la edad de 70 años. En agosto de 1807, Napoleón ya disponía de una lista de 17 princesas con las que podía interesarle contraer matrimonio, y entre las más destacadas estaban 2 hermanas del zar Alejandro I de Rusia, Catalina Pavlovna Románova, de 19 años, y Ana Pavlovna Románova, de 12, y también la hija del emperador Francisco I de Austria, la princesa María Luisa, que tenía 16 y pertenecía a la prestigiosa casa de los Habsburgo. Por supuesto, Josefina no era ajena a los insistentes rumores, y así le escribió a su hijo en 1808. «Qué infelices hacen a la gente los tronos, querido Eugène. Yo renunciaría mañana al mío sin ningún arrepentimiento. Para mí, el cariño del emperador lo es todo». Pero Napoleón tenía otras cuestiones de las que preocuparse en ese año. Por ejemplo, aprovecharse de los enredos monárquicos del rey de España Carlos IV y su hijo Fernando VII para invadir la península ibérica, dando pie a la Guerra de la Independencia Española que se prolongó hasta 1814. En 1809, los temores de Josefina de convertirse en una mujer divorciada se vieron confirmados.
Napoleón se encontró con que Austria se alió con Reino Unido en una quinta coalición para levantarse en armas contra Francia una vez más. Durante aquel bélico verano estuvo con una de sus amantes más cercanas, la condesa Walewska, y resulta que en otoño, tras firmar la paz con la derrotada Austria en el Tratado de Schönbrunn, que fue extremadamente duro para los vencidos, ya sabían tanto Bonaparte como Josefina que la polaca estaba embarazada del emperador. Era la confirmación definitiva de que no tenía problemas para engendrar y, por tanto, la sentencia de muerte para su matrimonio con Josefina. En las semanas posteriores, cuando la emperatriz se reunió con su marido, él se mantuvo frío, distante, y ya en noviembre el corso pidió a su hijastro, Eugène, que regresara de Italia con el objetivo de que pudiera acompañar a su madre en los días difíciles que se le avecinaban. Así lo hizo el joven de 28 años. El 30 de noviembre, en las Tullerías y tras una breve cena, Napoleón comunicó a su esposa la decisión de poner fin a su matrimonio. Pese a ser una noticia esperada desde 2 o 3 años atrás, Josefina la recibió con un ataque de llantos y gritos desgarradores y se tiró sobre la alfombra hasta el punto de que Bonaparte, auxiliado por uno de sus ayudantes cercanos, el barón Bossuet, que años después explicaría la escena en sus memorias privadas de la corte de Napoleón, la tuvieron que llevar a sus aposentos, el emperador cogiéndola de los pies y el barón de los hombros. Apesadumbrado, Napoleón aseguró que el divorcio se había convertido para él en un deber riguroso con Francia. Él tenía 40 años y Josefina 46. En las siguientes semanas, la emperatriz aún cumplió con varios actos protocolarios en los que debía estar presente, y lo hizo según las distintas fuentes con una gran elegancia y entereza. A mediados de diciembre de ese 1809, en el gran gabinete del emperador en las Tullerías, tuvo lugar la ceremonia oficial de la ruptura, en la que Josefina y Napoleón leyeron sendos discursos para dejar claro que la separación llegaba por consentimiento mutuo. En el lugar, además de un numeroso grupo de cortesanos, estaban presentes Hortense y Eugène, que estaban siendo un gran apoyo para su madre, y el clan Bonaparte, cuyos integrantes, como sabemos, nunca habían tragado a Josefina, incluida la madre de Napoleón. En su discurso, el emperador, además de resaltar que aquella difícil decisión la había tomado por el bien de Francia, dijo de su exmujer: «Ella ha embellecido 15 años de mi vida y el recuerdo quedará grabado en mi corazón». Asimismo, dispuso, y así lo dijo en este discurso, que conservara su título de emperatriz durante el resto de su vida. «Fue coronada por mi mano. Quiero que conserve los rangos y títulos de emperatriz coronada». Por su parte, Josefina empezó con voz segura la lectura de su discurso. «Con el permiso de mi augusto y querido marido, declaro que al no tener esperanzas de tener hijos que puedan satisfacer las necesidades de su política y los intereses de Francia, me complace darle la mayor prueba de cariño y devoción que se podría dar». En ese momento se le rompió la voz y tuvo que dejar que otro terminara de leer el texto, en el que se decía que consentía en poner fin a un matrimonio que en adelante es un obstáculo para el bienestar de Francia. También explicaba que la disolución de su matrimonio no cambiaría los sentimientos de su corazón y que el emperador siempre tendría en ella su mejor amiga. Sé cuánto ofendió a su corazón este acto ordenado por la política, pero ambos somos gloriosos en el sacrificio que hacemos por el bien de la patria, decía el discurso de la emperatriz. Al día siguiente, Josefina partió hacia Malmaison, palacio que a partir de entonces iba a ser de su exclusiva propiedad, y Napoleón acudió a despedirla. Además de Malmaison y de conservar el título de emperatriz, Josefina recibiría cada año 2 millones de francos del Tesoro del Estado, a los que después Napoleón, dadas las altas deudas que solía acumular su exmujer, añadió otro millón más.
Y es que los gastos excesivos siempre persiguieron a Josefina, tanto en su época de casada, en la que Napoleón, a regañadientes, terminaba haciéndose cargo de las facturas, hombres de confianza como Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, su secretario personal y amigo, se encargaban de reducir a la mitad las deudas renegociándolas con los acreedores, como también en sus años posteriores como divorciada. A Josefina le encantaban las joyas, los vestidos elegantes, los zapatos. En la biografía de Juan Granados sobre Napoleón se cuenta que en 1809 Josefina adquirió 524 pares de zapatos. Aunque es justo decir que siempre fue tan generosa con los demás como lo fue consigo misma. En este sentido realizó muchas obras de caridad y apoyó siempre que pudo a familiares, amigos y conocidos, incluso a antiguos enemigos como Madame de Lompré. ¿Recordáis a la que años atrás había sido amante de su primer esposo, Alexandre de Beauharnais, y que acabó casada con un irlandés llamado Arthur Dillon? Pues resulta que este también terminó guillotinado durante el terror, y Josefina, tras convertirse en emperatriz, en lugar de vengarse de la mujer que había ayudado a que su primer matrimonio fracasara, le consiguió una pensión de viudedad. La emperatriz también fue mecenas de músicos, pintores y escultores, y una gran coleccionista de arte. Su colección era muy variopinta, desde obras de Rafael, Murillo, Rembrandt, hasta momias de la expedición egipcia de su marido de 1798. Pero regresemos a la anulación de su matrimonio civil, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1809, después de que el Senado declarara legalmente divorciados a la pareja imperial tras casi 14 años de casados. Este se pudo llevar a cabo porque antes se había anulado el canónico, y no por mediación del Papa Pío VII, que había excomulgado a Napoleón porque había invadido los estados pontificios y se encontraba prisionero en manos francesas, sino que la anulación la llevó a cabo la Iglesia de Francia. Se basó en que el procedimiento de la boda religiosa había sido defectuoso y alegó falsedades como que en dicha ceremonia no había habido testigos ni la había oficiado un sacerdote adecuado, cuando la había bendecido el propio tío de Napoleón, el cardenal Fesch. Poco después del divorcio, Bonaparte, que no deseaba que en sus primeros tiempos de matrimonio con María Luisa, su exmujer, rondara cerca, le otorgó a Josefina un ducado que incluía el castillo de Navarra, en Normandía, situado muy cerca de la localidad de Évreux, a unos 95 kilómetros de París. Así la convirtió en duquesa de Navarra y le explicó que cuando ella muriera, el ducado pasaría al hijo de Eugène que ella hubiera elegido. Josefina viajó en época de frío y el castillo no le resultó nada confortable. «Todo aquí tiene que rehacerse, el castillo no es habitable», contó a sus personas de confianza. Era muy diferente de su añorada Malmaison, aunque con la llegada de la primavera, su visión del lugar mejoró bastante. En cuanto a Napoleón, se casó en esa primavera con María Luisa de Austria, de 18 años y primogénita del emperador Francisco I. Él tenía 22 años más que ella. Lo curioso es que María Luisa había sido criada en el desprecio a todo lo francés, por las guerras vividas anteriormente y porque era sobrina nieta de la decapitada reina María Antonieta. Esta boda inició un periodo de paz entre Francia y Austria, país que con este enlace buscaba que Napoleón suavizara las duras condiciones de paz que habían firmado tras su última guerra. Para Napoleón, su relación con María Luisa fue muy diferente de la que tuvo con Josefina. Mientras que en la primera había habido enamoramiento, pasión, este había sido un matrimonio por conveniencia, aunque sí llegó a encariñarse con su esposa. No se puede decir que a ella le sucediera lo mismo, pero apenas un año después de la boda le dio al emperador de Francia el heredero que tanto había anhelado. El Senado francés dio al recién nacido el título de Rey de Roma. Bonaparte escribió a su exmujer para comunicarle la noticia. «Tengo un hijo robusto y sano. Tiene mi pecho, mi boca y mis ojos. Confío en que cumpla su destino». No se cumplió su deseo porque aquel niño, llamado como su padre Napoleón, fallecería con solo 21 años de tuberculosis, sin llegar a reinar nunca de facto. De manera póstuma, a Napoleón Francisco José Carlos Bonaparte se le dio el sobrenombre de Aguilucho,
por haber sido el hijo del águila imperial. Según cuenta Madame Abrillon en sus memorias, Josefina llegó a ver en persona a Napoleón II cuando aún era un bebé en 1812 en un pequeño palacio de verano en las afueras de París, mientras lo cuidaba su institutriz. Asimismo, Josefina recibió en Malmaison a la condesa Walewska y a su hijo, Alexander Walewski, a quien ofreció juguetes y dulces. Josefina había ido asimilando poco a poco su divorcio y lo habitual, más allá de sus excursiones a, por ejemplo, Suiza, era que viviera entre el Palacio de Navarra y Malmaison, donde, por cierto, la visitó Napoleón en un encuentro muy emotivo para los dos, porque él siempre se preocupó de ella con bienes materiales y también mostrándole su afecto a través de amables cartas. ¿Volvió a enamorarse Josefina? Entre el séquito de la emperatriz tuvo a un joven chambelán casi 20 años menor que ella y llamado Lancelot Théodore, conde Turpin de Crissey, que algunos biógrafos han considerado su amante, pero no hay pruebas de ello. Provenía de una familia de artistas y coleccionistas de arte y él mismo pintaba. La emperatriz dedicó sus últimos años a algunas de sus pasiones, como viajar, ampliar sus colecciones y la botánica y los animales exóticos en Malmaison, donde además recibía la visita de sus nietos en verano. 1812, año en el que Bonaparte ya controlaba toda Europa occidental y central, fue el de la desastrosa invasión napoleónica de Rusia, que debilitó mucho su imperio y dio alas a los conspiradores que querían acabar con el corso y abogaban por la restauración de los Borbones en el trono francés, así como a la coalición de enemigos de Francia que empezaron a mover fichas también desde Sajonia y Bohemia. Por cierto, el suegro de Bonaparte, el emperador Francisco I de Austria, se volvió contra él. Bernadotte, el mariscal de Francia que se había convertido en marido de aquella Désirée, con la que una vez estuvo comprometido Napoleón y que ahora era príncipe heredero de Suecia, entró también en la coalición contra Francia. Ante este panorama, muchos de los que habían estado junto al emperador, como su cuñado Murat, rey de Nápoles, se planteaban hacer lo mismo. Quien siempre se mantuvo fiel a su padrastro fue Eugène, virrey de Italia, pese a que su suegro, el rey de Baviera, le invitó a traicionar al emperador. Con los ejércitos de Napoleón debilitados tras su campaña en Rusia, esta sexta coalición formada por Reino Unido, España, Portugal, Rusia, Prusia, Suecia y Austria buscó acabar con el imperio francés. En marzo de 1814 los enemigos de Napoleón se encontraban muy próximos a París. Josefina, que estaba en Malmaison, muy cerca de por donde debían pasar los ejércitos aliados, decidió trasladarse a su castillo de Navarra para ponerse a salvo. Según cuenta Napton en su biografía, viajó con sus diamantes y perlas cosidos en sus faldas y sus otras joyas empaquetadas en cajas fuertes. Por suerte para la comitiva, no toparon con el enemigo en su camino hacia el castillo de Navarra, a donde llegaron el mismo día en que París se rindió a las fuerzas de la Sexta Coalición. Los aliados obligaron a Napoleón a abdicar de todos sus derechos de soberanía y conformarse con mantener en su poder solo la isla de Elba, a donde debía retirarse a vivir. Cuando se vio obligado a firmar en abril de 1814 el Tratado de Fontainebleau, veló lo máximo posible por el bienestar de Josefina y sus dos hijos. En lo que respecta a ella, se le garantizó una renta anual de 1 millón de francos, que fue la más generosa de las exigidas por Bonaparte, superior incluso a las de sus hermanos. Aún así, eran 2 millones al año menos de lo que había conseguido Josefina en 1810 tras su divorcio. Pero a la criolla no le quedaba otra que aceptar. Tras rendirse Napoleón, estando encerrado en el palacio de Fontainebleau, intentó envenenarse con cianuro y cuando creía que ya se estaba muriendo, le dijo a su general Armand de Caulaincourt: «Debes decirle a Josefina que ella ha estado muy presente en mis pensamientos». Sin embargo, el médico que lo atendió consiguió que sobreviviera. Antes de partir rumbo a la isla de Elba, escribió una última carta a su exmujer para decirle: «Me han traicionado todos, excepto nuestro querido Eugène, tan digno de ti y de mí. Adiós, querida Josefina, resígnate como lo estoy yo y nunca pierdas el recuerdo de quien nunca te ha olvidado y nunca te olvidará».
Un par de semanas después de la abdicación de su exmarido, a mediados de abril, Josefina regresó a Malmaison. Recibió la visita de muchos de los que habían propiciado la caída de Napoleón y que sentían por ella desde curiosidad hasta admiración. Muchos sabían, además, que Josefina seguía contando con numerosos apoyos entre el pueblo parisino, que no había visto con buenos ojos que su emperador la sustituyera por una austriaca como la odiada María Antonieta. También despertaba simpatías entre los monárquicos, ya que cuando su marido se alzó con el poder, a muchos de ellos les había echado una mano cuando regresaron del exilio, y al fin y al cabo era una de las suyas, la viuda de un vizconde decapitado durante la época del terror. Entre los que fueron a verla se encontraba el zar de Rusia, Alejandro I, también reyes, grandes duques, príncipes, mariscales, algo que no sentaba demasiado bien a la corte del nuevo rey francés, Luis XVIII. Precisamente tras una cena con el zar y los grandes duques rusos y después de haber salido a pasear con el mandatario por los jardines, perdió la voz. Había enfermado, según unas fuentes, de un catarro que evolucionó a una neumonía. Otras dicen que sufría una amigdalitis infecciosa. El caso es que su estado de salud se fue deteriorando más y más, hasta que unos días después de aquella cena, el día 29 de mayo de 1814, falleció en Malmaison, acompañada por sus 2 hijos. Estaba a punto de cumplir 51 años. En su funeral escoltaron su ataúd desde su hogar a la iglesia Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil, principalmente guardias imperiales rusos, vestidos con el uniforme de gala, y es que Alejandro I había acudido personalmente a dar su pésame a los hijos de la difunta. Los restos de Josefina recibieron sepultura en esa iglesia parroquial y se encuentran en esta tumba que sus hijos Eugène y Hortense hicieron construir unos años más tarde en memoria de su madre. Por cierto, en este mismo templo se encuentra enterrada Hortense, que murió con 54 años debido a un cáncer de ovario, mientras que Eugène, que falleció con solo 42 debido a una apoplejía, está enterrado en la iglesia de San Miguel de Múnich. ¿Y cómo se enteró Napoleón de la muerte de su adorada Josefina? Resulta que una ayuda de cámara que viajaba de Elba a Francia halló un periódico en Génova en el que se daba la noticia y le hizo llegar esa publicación a Bonaparte. La noticia conmocionó al antiguo emperador, quien falleció años después, en mayo de 1821, recluido en la isla de Santa Elena, prácticamente con la misma edad que su primera emperatriz, 51 años. Por cierto, se cuenta que en sus últimas horas de agonía nombró a Josefina. Resulta irónico pensar que Napoleón repudió a Josefina porque ésta no podía darle un heredero y, al cabo de los años, fue precisamente un nieto de ella, Napoleón III, hijo de Hortense y supuestamente de Luis Bonaparte, quien logró restaurar el imperio. Napoleón III fue emperador de los franceses entre 1852 y 1870 y el último monarca que ha tenido Francia. Además, Josefina es la antepasada, al igual que Désirée Clary, aquella que una vez estuvo prometida con Bonaparte, de los actuales ocupantes de los tronos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo. ¿Y vosotros, qué opináis de la vida de Josefina? Nos gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.